Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Es una bendición estar una nueva mañana, un nuevo día. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos a orar por las peticiones que hay en medio del pueblo y también de algunos hermanos. Y déjeme decirle algo. Algunos hermanos que piden que por favor oremos por ellos. Mandan saludos. Dicen que muchas gracias porque como congregación los llevamos, ¿verdad? Y a pesar de que pueden estar en otro estado o en otro país, pues la verdad que la oración no tiene límites, ¿verdad? Ni fronteras. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana porque nos permites una nueva mañana poder presentarnos delante de ti. Gracias, Señor, porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos provisión y sabemos que todo viene de ti. Gracias, Señor, porque una vez más podemos levantarnos este día, dedicártelo a ti, honrarte a ti, Señor, y tenemos deseo de seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, que nunca se acabe ese deseo. Padre, gracias. Queremos pedirte, Padre, por nuestros hermanos, por aquellos que están pasando por algún momento delicado de salud. Señor, seguimos pidiendo porque tú hagas una obra, la obra completa y un milagro en la vida de nuestros hermanos. Padre, pedimos por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Señor, gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú has provisto lo que necesitan, pero también que puedas traer paz a sus corazones. Señor, también por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, nuestra hermana Jackie de Donado, la familia Rodas Parada. Padre, abre siempre puertas de bendición ahí donde estén. Dale paz a tus hijos. También seguimos pidiendo, Señor, porque tú puedas, Señor, dar un lugar para que se pueda congregar, Señor, la familia Hernández Flores. Señor, que tú los guíes, que tú los cubras, que tú los protejas. Señor, bendice este hogar, bendice esta familia. Padre, gracias porque eres fiel. Asimismo, Señor, te pedimos por la vida de nuestras autoridades. Padre, Señor, todas las autoridades, del presidente hasta el oficial de esta ciudad. Señor, que seas tú el que siempre, Señor, puedas tomar las riendas, que tú des la guianza en medio de muchas situaciones, muchas tribulaciones, Padre, y que nosotros también podamos ser parte de someternos a las autoridades. Pero también te pedimos por nuestras autoridades espirituales. Señor, te pedimos por la vida de nuestro pastor general. Padre, bendícelo. Señor, bendícelo. Y gracias porque aquellos que somos siervos, tenemos un pastor, tenemos una autoridad. Señor, gracias, que es una bendición, Señor. Asimismo por cada uno de los pastores de la misión. Y también, Señor, te pido por la vida del pastor Don, su esposa y su congregación, que tú los sigas fortaleciendo. Señor, son un ejemplo para muchos de nosotros, que no importa tal vez la edad o una enfermedad. Señor, ese gozo, ese deseo de no contaminar tu palabra, de guardar, de mantenerse puro. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los chicos, pueden pasar los niños a escuela bíblica y que el Señor pues también les hable a ellos por medio de la hermana. Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Lucas. Fíjese que en la meditación de esta mañana le he puesto un mensaje de 120 años. Y yo espero que usted me vaya comprendiendo por qué el tema. Es un mensaje de 120 años. Lucas 17, del 26 y 27 nada más. Lucas 17, 26, 27. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. A mí ese pedacito de que se casaban y se daban en casamiento me ha hecho que pensar mucho.
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora acompáñeme a Hebreos 2, versículo 1. Hebreos 2, versículos del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y aquí va algo que nos vamos a centrar. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Bendícenos. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interferir. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y ahorita que tome asiento, vámonos a Génesis 6. A Génesis 6. Génesis 6. Génesis 6, 9. Te dije 9, ¿verdad? El 8, solo para ponerlo ahí. El 8, y de ahí arrancamos. Génesis 6, 8 en adelante dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás un piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así. Noé hizo conforme, y eso quiero que quede muy claro, o que nos quede fresco. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Usted y yo conocemos la historia de Noé. El Señor viene y le habla un día a Noé, porque dice en el versículo 8, y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La tierra estaba corrompida, y entonces
se presenta, oiga, un plan de salvación para la tierra. ¿O no era un plan de salvación? Sí, porque a Noé se le da un mensaje, se le da una revelación. Fíjese, se le da una revelación, nunca había llovido. Dice que salía un vapor de la tierra. Y entonces viene el Señor y le dice, Noé, voy a destruir porque la tierra se ha corrompido. Entonces se presenta un plan de salvación para la tierra. Cristo es nuestro Noé. Amén. Porque por un justo, en el caso de Noé, el que halló gracia, ¿quién fue? Noé. Fue salva su familia. Y por un justo que es Cristo, ¿quién se va a salvar? Su familia. Amén. Entonces, cuando iba a suceder el diluvio, se iba a destruir todo lo que hubiera en la tierra. Oiga, iba a traer destrucción. Y solo había una manera de escapar. Y era un escape bien detallado, minucioso. Y vemos aquí en el último versículo, en el 22, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuál fue el éxito de Noé? ¿Cuál fue el éxito de Noé? El éxito de Noé para que se salvara él y su familia fue que hizo conforme a lo que el Señor había dicho. Y eso es muy importante en la vida del creyente. Fíjese que fue un plan revelado solo a un hombre, porque la revelación solo le vino a Noé, no le vino a la esposa, no le vino a los hijos. Pero fue un mensaje revelado a un hombre y este hombre empezó a predicar. Y yo me quiero centrar en esto. La idea central de la meditación de esta mañana es, Noé mantuvo el mismo mensaje 120 años. Y cualquiera puede decir, Noé fracasó. No, porque si Noé hubiera fracasado, nosotros ya no seríamos parte de esta creación. El Señor dijo, la voy a eliminar. ¿O el Señor acaso no le ofreció a Moisés después y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir a este pueblo y voy a sacar de ti un pueblo nuevo. Y seguía la simiente, ¿verdad? Porque en Moisés seguía la simiente. ¿Qué más podía hacer? No. ¿O acaso el Señor no podía eliminar y volver a hacer otra creación? ¿A otro hombre? Claro que sí. Entonces, había un plan, pero había que preguntarle a Noé cómo era ese escape, porque aquí había que escapar. Si alguien quería escapar, debía de averiguarlo cómo hacerlo. Y era por medio de Noé. El Señor le dice, está viviendo mucho tiempo el hombre y entonces se están corrompiendo mucho. ¿Ok? Se están corrompiendo mucho. Y entonces el Señor fija un tiempo. Mire, fíjese que el Señor fija un tiempo. 120 años de vida será la vida del hombre. No puede pasar más de ahí. Pero en ese momento empezaron 120 años de oportunidad. Significa que el que había nacido ese año que vino el plan, tenía, imagínense qué misericordia, ¿verdad? Alguien nació y dicen, vamos a destruir la tierra. Y viene el Señor y todavía dice, no, tranquilo, le voy a dar 120 años de oportunidad. Y no lo tomaron. Noé recibe un mensaje y fíjese que este mensaje le cambió la vida. Porque dejó de hacer lo que estaba haciendo. No sabemos qué profesión o qué, ¿cómo es la otra palabra? ¿Perdón? Oficio, gracias. No sabemos qué oficio tenía. ¿Será que había sido que trabajaba la tierra? Porque después del diluvio se pone a hacer una viña, ¿verdad? Entonces no sabemos. Pero fíjese que este mensaje trajo una revelación que cambió su vida. Y este cambio lo tuvo que ver su familia. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha recibido un plan de salvación?
¿Verdad que todos hemos recibido el mismo plan de salvación? Que es por medio de Cristo. La pregunta es, ¿ha cambiado nuestras vidas? ¿Nuestras familias han visto el cambio? Pero déjeme decirle algo más. ¿Seguimos manteniendo el mensaje puro de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿O lo hemos modificado? Porque le voy a decir algo, una cosa es evolucionarlo y otra cosa es modificarlo. ¿Cómo? Yo creo que a usted le va a parecer esto conocido. ¿Se acuerda que hace muchos años se empezó a sacar una semilla transgénica? ¿O no? Que venía ya una semilla modificada. Ya esta semilla ya no había que ponerle otros químicos, sino que ya venía todo integrado. Y le decían a uno, hubo gente que murió porque comió de ese maíz, no el mismo maíz natural, ¿verdad? Y fíjese que en los años han venido a sacar estudios de que dicen de que al final esto, porque era un grano mejor, un producto más grande, pero muchos de estos insípidos. Y entonces algunos estudios revelan que el consumo de esto produce cáncer en algunas personas, etcétera. Ok, le estoy diciendo lo que yo he leído, yo no soy científico investigando, pero he leído. ¿Qué quiero decir con esto? Usted, con el mensaje de Dios, podemos evolucionar. ¿A qué significa? Ir madurando, ir teniendo mayor conocimiento. Porque la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta la perfección, hasta que el día es perfecto. Pero ¿cuántos de nosotros hemos modificado el mensaje o el mensaje del Señor, la palabra del Señor, a nuestra conveniencia? ¿Qué hubiera pasado? Porque fíjese que a Noé se le dan las medidas exactas. ¿Por qué leí esa parte de las medidas? Hermano, el hermano Wilfredo, que es carpintero de profesión, hermano, verá que 1 centímetro o 1 pulgada es un problema muy grande cuando no se siguen las instrucciones. Y aquel que está, ¿sí? Aquel que está, ¿cómo se llama? No se oye. Ok. Solo vamos a resolver eso. Gracias. Amén. Ok, lo voy a poner aquí para estarlo viendo. Gracias. Se me ha olvidado que tenía aquí para ponerlo de monitor. Amén. Ok. ¿Qué le estaba diciendo? De las instrucciones. ¿Qué pasa cuando alguien se pasa media pulgada o 1 pulgada en algo? ¿Verdad que se arruina todo? Quiere decir que, oiga, fíjese que era el agua y entonces había que calafatear, es decir, como ponerle ahora brea, ¿verdad? O bueno, para un sellante. ¿Qué hubiera pasado si media pulgada más o media pulgada menos? ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado un espacito pequeño? Entonces, qué importante es que nosotros mantengamos el mensaje de la palabra del Señor en el cual nosotros evolucionemos. Un ejemplo, una semilla. Usted siembra una semilla, ¿verdad? ¿Verdad que usted no ve el árbol, pero verdad que el árbol está dentro de la semilla? Usted pone y usted ve ahora un árbol, pero recuerde que ese árbol es una semilla. Pero cuando ya empezamos a cambiar un montón de cosas, ¿usted no cree que tuvo que haber sido una prueba? Porque yo ya voy a llegar a eso, de fe en el caso de Noé, mantener ese mensaje. Va a llover, va a caer agua del cielo y la tierra será destruida. Y no creyó la gente.
¿Cuántos dijeron? ¿Cuántos habrán dicho que Noé estaba loco? Y que estaba loco porque iba a llover. Es decir, oiga, es algo que nunca había pasado. Pero Noé creyó o no. Ahora, déjeme decirle, ¿quién de nosotros ha vivido un arrebatamiento? Nadie. Pero creemos y tenemos fe que un día va a venir el Señor y nos va a llevar. ¿Y cuántos nos han tildado de que estamos locos? De que eso no va a pasar. ¿Cuántos hemos oído a personas que dicen, mire, es que yo creo que después de la muerte no hay nada? No hay nada. Hablaba de algo sin precedente, como el evangelio que es dado al hombre espiritual y no al hombre natural. Porque el hombre espiritual sí cree en esto, pero el hombre natural es locura. Locura, dice, no, eso es mentira. Ahora, dice que fue, oiga, y aquí vamos a comprender, y yo me incluyo. Dice que fue perfecto en sus generaciones. ¿Qué está hablando de que Él fue perfecto en sus generaciones? Que Él fue perfecto en sus genes. Él se cuidó. Él no se contaminó. Él era, bueno, habla de generaciones, pero habla de los genes. Fue un hombre que no se contaminó. Él decidió no contaminarse. ¿Y cómo estaba la tierra? Corrompida, contaminada. ¿No le suena esto parecido a un hombre que es llevado cautivo a Babilonia? Y dice que Daniel decidió no contaminarse. Y después Daniel es salvado, ¿verdad? Porque, óigame, cuando los 3 jóvenes son metidos al horno de fuego, ¿a dónde estaba Daniel? No lo sabemos. Pero fue salvado. Y después se habla, después vemos en la escritura lo de la fosa de los leones. Entonces, ve que el no contaminarse está ligado a mantener la palabra del Señor. Hermanos, fíjese que Misión Cristiana Judá, es decir, el ministerio, son ya 31 años de ministerio. Pero fíjese que la predicación o el mensaje, la adoración, la enseñanza, fíjese que es algo que se ha guardado. Y por favor, no crea que es para echarnos flores No. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque a lo largo de este tiempo, a mí me ha tocado ver muchos ministros y muchos ministerios en los cuales empezaron a modificar, oiga, no a evolucionar, a modificar el mensaje. Llegó alguien a decirles, no, hoy ya no se debe de orar así, hoy se ora así. No, hoy se debe de hacer esto y no se debe hacer aquello. Yo me recuerdo que en una cierta ocasión alguien tenía un conocido, lo invité a la iglesia. Y entonces me recuerdo que él iba a otra iglesia y un día me dijo, mira, quiero ir a tu iglesia, etcétera. Y entonces, al final después nos reunimos y me dijo, no me gustó cómo cantan ustedes. Y no me gustó un montón de cosas, y no me gustó esto. Y yo, está bien, no hay problema. Está bien, no hay ningún problema, que no te guste. Pero lo que me pareció, ¿cómo decirle la palabra? Lo que me pareció fue que después en su iglesia donde él estaba, empezaron no por una evolución en la palabra, sino por una modificación de lo que en el mundo se venía haciendo. Porque mire, es bien triste cuando
cuando las iglesias se mueven según lo que se está cantando los cantantes cristianos, lo que están haciendo. Y muchas veces lo que no se dan cuenta estos en las iglesias es que estos cantantes cristianos están imitando lo que se hace en el mundo. Eso es lo perjudicial. Vienen estos que nos indican y nos enseñan cómo debemos de adorar. ¿Sí? No. ¿Cómo es eso de que no? Hoy vemos, y déjeme decirlo, yo sí lo creo. Y sí estoy totalmente en contra. Usted me dice, no, yo sí. Porque la palabra también lo manda. Oiga, pero ¿cómo es posible que ya llegue un momento en el cual yo me voy a subir aquí con los pantalones rotos, con un saquito, y empezar y que todo, y esto más parece un show? ¿De dónde viene eso? Yo decía el jueves en la enseñanza, imagínese que yo ponga humo a la hora de la alabanza, porque es para el ambiente. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde se ha copiado? Ahora, ¿por qué le digo esto? Y cuando le digo del tiempo, hablando con mi padre, le decía, qué increíble es cuántos ministerios hemos visto que empezaron a modificar y ya no están. Hermanos, ya no están. Había una iglesia muy preciosa hace 28, 29 años, ¿cómo se llama? No sé si tal vez alguna vez la hermana Madaí supo, pero en Soyapango había una iglesia muy bonita, muy grande. Llegaron a ocupar, ¿cómo se llama? Hasta un cine. Es decir, creció tanto la iglesia que tomaron un cine y todo lo demás, y una iglesia muy preciosa. Pero llegó el momento en que modificaron el mensaje. Hermanos, en cuestión de años. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta y probablemente no estamos evolucionando, pero estamos modificando el mensaje a nuestra conveniencia? ¿Qué quiero decir con esto? Solo hay un escape, solo hay un plan de salvación y solo hay un escape. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Por eso es necesario, hermanos, conocer de la palabra del Señor. Fíjese que Noé pasó trabajando en el barco, pasó trabajando y predicando un mismo mensaje, 120 años sin cambiarlo. 120 años manteniéndose en lo que Dios le había revelado. ¿Quién de nosotros pudiera tener esa fe? Ay, hermanos, qué difícil, ¿verdad? Solo Noé fue hallado justo. Y por un justo fueron salvos todos. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Y 8 qué significa? Reinicio. Mire, hubo un reinicio. Me imagino que Noé tuvo que hacer la tarea para que su familia fuera salva. Aunque el Señor le dijo a Noé, entrarás tú y entrará tu familia. ¿Verdad que era algo? Déjeme ocupar esta palabra. ¿Verdad que era una idea descabellada? Dejemos ponerlo así. Pero ¿qué agradó a Dios en Noé? Que le tuvo fe. ¿Con qué le agradamos nosotros a Dios? Con fe, con mantenernos, con no modificar. De seguro su familia miraba que la construcción del arca iba progresando, ¿verdad? Y tal vez llegaron un momento a decir, cuando las cosas iban dando, ¿verdad? Tal vez llegaron a decir la familia, ¿va? Como que nuestro padre no está loco, ¿va? Como que lo que está haciendo es lo correcto. Fue el mismo mensaje.
Ahora la pregunta es, ¿qué mensaje tiene usted? ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Con muchas personas. Es falta de conocimiento. Y no me considero que lo sé todo. No me lo considero. Pero fíjese que muchas veces uno platicando con alguien se da cuenta que esta gente cree que tiene conocimiento. Pero cuando usted ve que no hay una estabilidad en sus vidas espirituales, uno dice, no sé si es Oseas, ¿verdad? Oseas o en Crónica, ¿verdad? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿será que no tenemos tal vez esa estabilidad espiritual porque en algún momento hemos modificado el mensaje a nuestra conveniencia? Fue el mismo mensaje durante 120 años, pero fue un mensaje salvador, fíjese. Este mensaje que usted y yo seguimos predicando y manteniendo viene aproximadamente hace 2000 años, más de 2000 años. ¿Y cuánta gente lo desprecia? ¿Para cuántas personas congregarse cada domingo probablemente puede decir es una pérdida de tiempo? ¿Para cuántos el congregarse cada domingo? ¡Qué fastidio! ¡Qué cansancio! Hermano, ¿y hay que llegar todos los domingos? No, ese es su problema. No es un mensaje que lo vamos a tener aquí a la fuerza. Si Noé predicó 120 años y no cambió el mensaje, ¿por qué nosotros no debemos de seguir predicando el mismo mensaje? ¿Qué mensaje es? La salvación de nuestras vidas. Hermanos, y usted y yo no vamos a vivir 120 años probablemente. Y déjenme decirle algo, y de esos 120 años, ¿cuántos no vamos a llegar ni a 40 de predicar ese evangelio? 50 o 60. ¿Y cuántos en un periodo hemos modificado el mensaje? Entonces lo cambiamos. ¿Qué habrá pasado a los 10 años, a los primeros 10 años que recibió Noé el mensaje? ¿Será que alguien llegaba y después de 10 años miró que por lo menos ya había como la base o ya habían cortado todo y estaban construyendo? Y llegaban y le decía, Noé, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en estos días? Y Noé, va a caer agua del cielo y la tierra va a ser inundada. Esta es el arca para salvación. 10 años. Y después, a los 10 años, a los 20, regresaba otra vez alguien, Noé, y Noé seguía. Es el mismo mensaje. Esta arca es de salvación. Pero óigame, pasaron 40. ¿Quién de nosotros hubiera podido soportar mantener el mismo mensaje y decirle a la gente, va a caer agua? ¿A cuántos el primer año nos hubiera dado pena y nos hubiéramos regresado y dicho? Pero mantener el mensaje del Señor trajo salvación para Noé y para su casa. ¿Ve lo importante de mantener el mensaje? De evolucionar en la palabra, de que hay un crecimiento, pero no el modificarlo. $60, $80. ¿Qué habrá sentido Noé? Oiga, ¿qué habrá sentido Noé cuando llegaron 100 años?
y de seguir manteniendo el mismo mensaje. Se mantuvo firme. Por eso allá en Hebreos, ¿verdad? Oiga, allá en Hebreos, cuando se habla de la fe, ¿verdad? Que son muy pocos los que son mencionados en la cuestión de la fe. Y mire, y por eso, por el hecho de haberse mantenido firme, es que usted y yo existimos ahora. Noé, por no desmayar ni cambiar el mensaje, fueron los únicos que sobrevivieron. Hebreos 2 creo que es. Hebreos 2:2. El 3, perdón. Mire. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, pero fíjese, ¿quién nos anunció a nosotros este evangelio? Cristo, ¿verdad? Oiga lo que dice Hebreos, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, amén, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y en el 4? Testificando juntamente Dios con ellos. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora déjeme preguntarle algo. ¿Acaso el Señor nunca ha hecho un milagro en usted? Claro que sí. ¿Cómo escaparemos si no atendemos el plan? ¿A dónde había que ir a preguntar? Con Noé. ¿A quién debemos de preguntar ahora? Al Noé de nuestro tiempo, a Cristo. Aunque Él ya no está, porque Él ya no está aquí presente, pero lo dejó escrito en su palabra. Para nosotros había un plan, pero ellos no creían que venían un diluvio. ¿Por qué? Porque creer es actuar. Porque creer a su palabra es que haya un cambio en mi vida. Porque creer al mensaje es que se vea ese proceso en nosotros. Las medidas del arca, ¿qué fueron? Exactas. ¿Y qué decía el último versículo allá? Que Noé hizo todo como el Señor dijo. Noé debía obedecer según las órdenes de Dios. Ningún hombre puede cambiar su palabra. Y quiero que me ponga atención en esto, porque mire, hoy voy a ser un poco más breve, voy a ir terminando. No podemos vivir a nuestra manera. ¿Me explico? Usted y yo no podemos hacer un altar o adorar como nosotros querramos. No podemos. Hay un ejemplo en la Biblia, Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Hizo el altar que a él le dio la gana hacer. Y presentó la ofrenda que a él le dio la gana presentar. La palabra es bien clara y dice que el Señor miró a Caín y dice, y miró a su ofrenda. Quiere decir que el Señor vio las dos cosas. Y dice que las dos cosas fueron ¿qué? Desagradables. Y después dice, miró a Abel y miró a su ofrenda por separado. Y las dos cosas fueron agradables. Hermanos, 120 años manteniéndose en un mensaje. 120 años en donde Noé ya no hizo lo que él quería. Hizo la voluntad de Dios. Repito, no podemos vivir a nuestra manera.
No podemos hacer un altar o adorar como querramos, porque no será agradable a Dios. Que salvó a Noé y a su familia, mantenerse en esa promesa, mantenerse fiel a ese mensaje. ¿Qué va a salvar a usted y a su familia? No estoy hablando de que entonces, hermano, perdemos. No, ya explicamos muy bien eso. No se pierde la salvación. Si usted es salvo, oiga, si usted es salvo, no. Pero hay consecuencias cuando nosotros cambiamos el mensaje, lo modificamos. Hay consecuencias. ¿Por qué ellos no creyeron al mensaje? ¿Por qué ellos no creyeron? Porque esta gente necesitaba ver. Pero cuando vino el diluvio, ahí sí creyeron, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver para creerle a la palabra del Señor? Qué triste, porque entonces si usted ve, ya no es fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y entonces vino el diluvio, y cuando vino el diluvio y empezó a llover, y empezaron, tal vez dijeron, ve, esto es nuevo. No creo que sea Noé, porque Noé lo dijo hace 120 años. Es decir, pero nunca había llovido. Cuando empezó a caer el agua, probablemente, déjenme pensarlo de esta manera, dijeron, ¿será que Noé tenía razón? Cuando empezó a subir el agua y se empezaron tal vez a desbordar los ríos, ¿verdad? Dijeron, bueno, subámonos a un palo, ya va a pasar el agua. Cuando el agua allí dijeron, vámonos a las montañas. Y cuando se fueron a lo más alto de las montañas, dice la palabra, que todavía subió 7 metros. Yo decía, porque habla de 15 codos. Para aproximadamente 7 metros. Y yo decía, ¿por qué será 7? Porque hay algunos, pero este es un pensamiento mío, no lo dice la palabra. Porque en algunos comentarios uno encuentra que los gigantes medían 3 metros. Entonces, de seguro dijo uno, mira, me voy a subir encima de ti, y ya son 6. Y el Señor mandó todavía 1 metro más. Porque dice que todos se murieron. Hermanos, increíble, ¿verdad? No se puede escapar de ninguna manera. Versículo 3. Entonces, mire, aquí vamos. Mire, ¿cómo escaparemos nosotros a esta destrucción que va a venir, a este sufrimiento? Por medio de su palabra. Pero para poder escapar es necesario no modificar el mensaje. Ya le dije, podemos evolucionar porque es necesario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál debería ser la diferencia en nosotros de hace 10 años? Tener mayor conocimiento de la palabra. Ya no ser como hace 10 años de ser neófitos, sino que ya ese tiempo ya deberíamos, hermanos, todo deberíamos de enseñar. Y lo hacemos. No conteste, no lo estoy juzgando, no. Pero en las iglesias es bien triste muchas veces de que nadie quiere enseñar, no porque no quiera, no porque no tienen conocimiento. ¿Cuántos maestros hay de doctrinas? Muy pocos. ¿Cuánta gente predica? Normalmente es 1 o 2, etcétera. Bueno, sigamos. ¿Escaparemos de lo venidero? ¿Verdad que sí? Yo espero que sí. Pero quiero ir concluyendo. Y déjeme decirle algo. Si alguien quiere pecar, pues busque un lugar donde no le digan nada del pecado. Simple, ¿verdad? ¿Quiere usted hacer su propia vida? Busque un lugar donde nadie se mete con usted. Pero si usted
quiere buscar este plan revelado, sometámonos a su palabra. Ajustémonos al plan de Dios para nuestras vidas. El 2:2, hoy sí. Y fíjese, mira esto, qué interesante. Oiga, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es decir, se cumplió. Y dice, ¿y sabe qué pasó? Y toda transgresión y desobediencia, oiga, recibió justa retribución. Cuanto más esa palabra dada por Dios. Aunque la palabra dada por los ángeles era de Dios, dice por medio, o dicha por medio de los ángeles, venía del Señor. Cuanto más aquella que viene directa del Señor a nuestras vidas. Entonces, quiero concluir. La fe lo llevó a creer que después de 120 años su palabra se iba a cumplir. Hermanos, aunque sintamos eterno esta vida, ¿verdad? Mire, un día de estos en la semana me levanté, hermanos, le voy a ser honesto con esto de que, bueno, no nunca, pero más cuando hace tiempo de frío, ni he andado caminando, ni he hecho fuerza, ni nada. Y un día me levanté y me dolía el pie. Yo digo, Señor, ya envejece. Y uno dice, ay, y yo me puse a pensar, ¿cómo me voy a sentir dentro de 10 años? Dije yo, dentro de 20. No, pero ¿cuántos quisiéramos que ya se acabara esto? Y que el Señor nos llevara. Pero mire, la fe lo llevó a creer que después de 120 años su palabra se iba a cumplir. Los medios pueden cambiar. ¿O no pueden cambiar los medios? Sí, pueden cambiar los medios. Pero no el mensaje. Antes no teníamos esta tecnología, ¿verdad? Que ahora podíamos estar conectados y si alguien quería oír, porque si alguien quería oír a alguien, decía, mire, allá predica a alguien, usted iba hasta el lugar para escuchar y regresaba. Hoy no es necesario. Los medios pueden cambiar, pero el mensaje no. Amén. ¿Qué más? Él iba envejeciendo, Noé. ¿O no iba envejeciendo Noé? Sí. ¿Su alrededor estaba cambiando o no estaba cambiando? Sí, porque aún hasta la naturaleza tuvo que haber cambiado, ¿verdad? Pero su fe se mantuvo. Amén. ¿Verdad que habrá sido complicado para Noé ir avanzando y manteniéndose? Yo creo que no fue algo fácil. No fue que se levantaba todos los días y decía, ya va a llover, ya va a caer. No, fue difícil. Ahora, ¿por qué el Señor mandó destrucción? Usted podría entender por qué el Señor mandó destrucción. Déjeme decirle algo. Porque Él destruye lo que no tiene restauración. Y Él restaura lo que tiene compostura. ¿Por qué no nos ha destruido? Porque tenemos restauración. Esa tierra, esas personas, toda esa gente estaba corrompida. ¿Y cómo es posible? Porque déjeme decirle algo. De Adán salieron al final 2 simientes, ¿verdad? Estaba la de Caín y estaba la de Set. ¿O no? ¿Y de dónde venía Noé? De Set. ¿Y todos los demás por qué no se salvaron? Si eran también de Set. Quiere decir que aún los de Set fueron contaminados. ¿O acaso Cam no se contaminó antes de entrar en el arca? Sí, claro que sí. Cuando él es salvo ya estaba contaminado. Aquellos que se preservan de no ser contaminados son salvados.
Y el mensaje del Señor es el mismo mensaje que predicó Noé. Solo hay un plan de salvación. Solo hay un escape. El mundo nos puede enseñar de que hay diferentes medios, ¿o no? Ahora que no hay un dicho que dice todos los caminos llevan a donde ahora se ha vuelto la nueva Babilonia, ¿o no es así? Porque todas las religiones de ahí salieron, de ahí han salido. Ok, pero no ese es el punto. El punto es que solo hay un medio. Nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Nada más. Lo trascendental de la fe de Noé fue que nunca había llovido. Pero el hecho de que creyera en algo que nunca se había dado en la tierra fue lo importante, ¿verdad? Por eso le decía, ¿de qué hablamos hoy? De un arrebatamiento. Nunca se ha dado, pero es lo que debemos de predicar hoy en día. Porque si el hombre ve, ya no es fe. El Señor descendió a la tierra, lo vieron y no creyeron en Él. Ahora, que el Señor nos ayude a no modificar el mensaje. Y que el Señor nos ayude a vivir ajustados según a su palabra. Y quiero terminar con Jeremías 6. Jeremías 6:16. Oiga lo que dice Jeremías 6:16. Lo que busca. Oiga, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Oiga, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Quiere decir que hay caminos. ¿Y qué dice la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Oiga, paraos en los caminos. Oiga, paraos. Es decir, tranquilos. Mirad. Pero como muchos de nosotros creemos que lo sabemos todo, nos metemos. No. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el... Pero habla de las sendas antiguas. Quiere decir que habían sendas nuevas. ¿Cuál sea el buen camino? Oiga, es verdad que pasó de plural a singular. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué muchos creyentes no tienen descansos en sus almas? Porque modificaron el mensaje. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero oiga lo que dice al final. Más dijeron, no andaremos. ¿De quién entonces es la decisión de preservar el mensaje? De cada uno de nosotros. No de nadie más. Por eso es necesario que usted y yo crezcamos en conocimiento. ¿Por qué? Porque se nos van a presentar mensajes modificados y nos pueden hacer caer. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más podemos entender, Señor, de que no es por medio de nosotros, sino que es por medio de ti, por medio de su palabra. Señor, gracias porque una vez más has hablado a nuestras vidas. Dice la palabra, mirad por los paraos y mirad los caminos.
y preguntad por las sendas antiguas. Y encontrar el buen camino y andad por él. Hermanos, no sabemos el día que el Señor va a venir. Como pudiera ser mañana, como pudiera ser dentro de 50 años. Pero tenemos un ejemplo y es el ejemplo de Noé. Tenemos un ejemplo de Enoc. Caminó 300 años con Dios. Tenemos un ejemplo de Daniel, que decidió no contaminarse. Padre, ayúdanos a mantenernos en el camino correcto. Porque dice Jeremías que cuando nos mantenemos en el camino correcto, hay paz para nuestras almas. Señor, que tú siempre seas nuestra guía. Padre, que nosotros podamos honrarte a ti. Señor, podamos seguir tus pasos, caminar y no desmayar. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil. Ayúdanos a entender y a comprender que necesitamos de ti. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, porque sabemos que tu mensaje, tu palabra es clara y directa. Ayúdanos a ser fieles para ti. Gracias, Señor.